Estimados hermanos y estimados amigos, aquí estamos otra vez este fin de semana para hacer la última grabación de las que nos propusimos hacer esta semana. Le doy gracias a Dios porque nos concedió compartir con ustedes lo que fue la entrada triunfal, después la crucifixión, luego las 7 palabras, y ahora voy a compartir la resurrección del Señor Jesucristo. Tengo cuando menos media docena de bosquejos, distintos bosquejos sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Y no saqué ninguno de ellos. Tomé una hoja de papel e hice algunas anotaciones sencillas. Esto va a ser de lo más sencillo que se imaginen, para poder compartir con el pueblo de Dios esta tarde sobre ese evento tan significativo y único en la historia del mundo. Es único en muchos respectos. Les anuncio que el flagelo que estamos viviendo ya tocó la puerta de uno de mis conocidos, un hermano llamado Roger Garza, que fue mi diácono en una iglesia que pastoreé en Chicago. Y luego fue mi diácono también en una iglesia que pastoreé en Blue Island. Acaba de morir. Murió a las 8 de la mañana, hoy precisamente, víctima del virus. Tan pronto como me avisaron, y eso hace como una semana, que estaba grave en el hospital. Estaba en cuidados intensivos, un hospital en Houston. Yo dirigí unas palabras al Señor Jesucristo y le dije: bendito Señor, pedimos por la salud de Roger Garza. Si en tu voluntad has decidido promocionarlo a una vida mejor, te pido encarecidamente que no sufra mucho el hermano Roger, que te lo lleves pronto, si esa es tu voluntad. Ahora estamos orando por su esposa, también víctima de lo mismo, y está en el mismo hospital de donde sacaron esta mañana al hermano Roger Garza. Voy a compartir un pasaje de la palabra de Dios para comenzar nuestra devoción sobre este tema de la resurrección del Señor Jesucristo. Me refiero al pasaje de Hechos, el capítulo 1, los primeros 11 versículos. En el primer tratado dice Lucas, esta es una obra de Lucas, y por primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas, que lleva su nombre. Y dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis, dijo de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Ahí está el relato de esos 40 días que pasó el Señor Jesucristo después de su resurrección, haciendo distintas apariciones, confortando a sus apóstoles, sus amados apóstoles, y despidiéndose de ellos. Quiero mencionar que la resurrección del Señor Jesucristo y la semana de Pascua no tienen absolutamente nada que ver con la famosa conejita y los huevitos psicodélicos, cascarones de huevitos que preparan y distribuyen en estos días. Tampoco debemos ignorar que hay una diferencia básica entre resurrección y resucitación. Por resurrección nos referimos a las primicias que menciona el apóstol Pablo, que Cristo es las primicias de la resurrección, y se refiere a él como primicias, aunque no fue el primero en resucitar. En el Nuevo Testamento hubo resurrecciones que él mismo hizo resucitaciones. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, y hubo también unas resucitaciones en el Antiguo Testamento. Hablamos de la que hizo Elías y luego la que hizo Eliseo. Pero la diferencia básica entre una resucitación y la resurrección es que el Señor Jesucristo resucitó para nunca, nunca jamás volver a ver muerte. Esa es la resurrección. Y eso es lo que esperamos nosotros al fin de nuestra jornada. Cuando el Señor Jesucristo toque la trompeta final y los muertos en Cristo, si estamos ya sepultados, seamos levantados incorruptibles. Celebraremos esa resurrección. Seremos levantados para nunca volver a ver muerte. Y la diferencia es que los que fueron resucitados, nada más, volvieron a ver muerte. Hablen ustedes de las personas que resucitó Cristo y las que resucitaron los profetas del Antiguo Testamento. Son personas que resucitaron y volvieron a morir. Hechas esas aclaraciones, me aboco enseguida a mencionarles algunas falsas teorías que refutan la resurrección. Voy a mencionar 4 de ellas, y rápidamente. La primera de ellas es la que menciona Mateo en su capítulo 28, antes de dar la gran comisión. El evangelista Mateo habla de que los soldados, la guardia que estaba cuidando el sepulcro del Señor Jesucristo, fueron a los principales sacerdotes, saduceos y fariseos, los que habían pedido que sea crucificado el Señor Jesucristo,
fueron a darles la noticia de que el Señor Jesucristo había resucitado. Anoten lo que dice. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Eso es, los soldados que estaban cuidando el sepulcro del Señor Jesucristo, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo estando nosotros dormidos. Y esto, si lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Están diciendo estos líderes religiosos a esos soldados que llevaron la noticia. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como habían sido instruidos. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y la idea es de que los discípulos del Señor Jesucristo se habían robado el cuerpo del Señor, que no resucitó, sino que fueron mientras los soldados, había 4 soldados, había 16 soldados que se turnaban en grupos de 4 soldados para estar atentos de que nadie se acercara a la tumba. Bien armados, bien instruidos, hombres preparados, hombres que sabían que su vida dependía de que ellos cuidaran bien lo que se les había encomendado. En ese caso, cuidar la tumba del Señor Jesucristo. Porque los saduceos y fariseos fueron a Pilato y le dijeron: oímos que dijo que al tercer día resucitaría. Ahora te pedimos que envíes una guardia que vigile la tumba, no sea que vengan los discípulos, se lleven el cuerpo y luego empieza a divulgar la idea de que el Señor Jesucristo resucitó. Y esa es la primera falsa teoría que refuta la resurrección del Señor Jesucristo. La número 2 de las que les voy a mencionar es la teoría del desmayo del Señor Jesucristo en la cruz. Hay que decir de esa primera teoría que era imposible que un grupo de apóstoles asustados, que realmente habían abandonado al Señor Jesucristo en su momento de tribulación, se atrevieran a confrontar a ese grupo de soldados armados. Una y otra falsedad es que los soldados estuvieran todos durmiendo a la misma vez. Y si eso fuera cierto, que los soldados estaban durmiendo todos, ¿cómo se dieron pues cuenta que fueron los discípulos los que vinieron por el cuerpo del Señor? La segunda, les digo, es la teoría del desmayo del Señor Jesucristo en el sepulcro. Y la idea es de que el Señor Jesucristo realmente no murió. En la cruz se desmayó, lo enterraron pensando que estaba muerto, pero allí en el fresco de la tumba, el Señor Jesucristo vuelve a la vida. Y se levantó, empujó esa piedra pesadísima y luego pudo salir. Eso también es una falsedad, porque un hombre que había sufrido lo que sufrió el Señor Jesucristo, con sus espaldas adoloridas por causa de los azotes, con su frente quizás todavía sangrando por la corona de espinas, con el costado abierto, como lo dice el relato, que un soldado con su lanza abrió su costado del que salió sangre y agua. Y ese Cristo que en la cruz, al entregar su espíritu, dice la palabra de Dios que expiró. ¿Quién podría imaginarse que que un hombre en esas condiciones lo sepultaran
Y así como estaba todo enredado en una mortaja, pudiera salir de la tumba, empujar la piedra y luego desaparecer. Es incongruente, inaceptable. La otra teoría es la de la alucinación. Y esta reza que los apóstoles y los que vieron al Señor Jesucristo realmente no lo vieron a Él, que vieron un fantasma, que en la tristeza que venían sufriendo, que vieron esa ilusión del fantasma del Señor Jesucristo, pero que no era el Señor Jesucristo. Para refutar esa falsa teoría, se menciona el hecho de que en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo dice que más de 500 hermanos vieron al Señor Jesucristo resucitado. Y lo incongruible, lo increíble de esa afirmación es que 500 hermanos pudieran tener esa alucinación todos a la vez. Y luego pasé, hermanos, en segundo lugar, a hacer una lista de las apariciones del Señor Jesucristo después de su resurrección. Lo menciona Lucas claramente ahí en ese pasaje que leímos, que el Señor Jesucristo resucitó un primer día de la semana. Eso lo dicen los 4 evangelios. El primer día de la semana, muy temprano por la mañana, fueron a ver el sepulcro. Fueron algunos de los discípulos, de los apóstoles, fueron las mujeres a ver el sepulcro donde habían puesto al Señor. Y los 4 evangelistas dicen que era primer día de la semana. Y todavía el primer día de la semana, amados hermanos, es el domingo. Así que estamos bien seguros que si el Señor resucitó un domingo por la mañana y se aparece por 40 días a sus apóstoles y luego asciende al cielo, podemos establecer claramente el día de su ascensión. Multipliquen 6 por 7, 42, 6 semanas por 7 días, 42 días. Le restan a esos 42 días 2 días, y esos 42 días, 6 por 7, van a sumar 6 semanas completas. Le restan 2 días y llegan al número 40. Así que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, sin duda alguna, un viernes. Ahora, después de su aparición, hay citas para todas estas apariciones que hizo el Señor Jesucristo. No se las voy a mencionar todas, quizás les digo dónde se encuentra la cita, pero no las vamos a leer y ustedes pueden encontrarlas si se interesan en ello. Hace cuando menos 15 distintas apariciones después de su resurrección. Y la primera se la hace a María Magdalena, una mujer de quien había sacado 7 espíritus demoníacos. La había sanado. Y esa mujer llamada María Magdalena era una mujer que estaba muy agradecida con el Señor. Y el pasaje de Juan, capítulo 20, menciona a María Magdalena corriendo al sepulcro a encontrar o quería ver el sepulcro donde habían puesto a su maestro. El maestro se le aparece y María Magdalena quiso abrazarlo y el Señor Jesucristo le dice: no me toques porque aún no he sido glorificado, no he subido a mi Padre, pero ve y dile a mis hermanos que he resucitado y que vayan a Galilea, allá me encontrarán. Y va María Magdalena y no nada más le dice a los apóstoles que el Señor Jesucristo resucitó, que lo acaba de ver, sino que le dice a otras mujeres, y esas mujeres vienen con María Magdalena otra vez al sepulcro y encuentran la tumba vacía. Y se les aparece un ángel y les dice: yo sé que buscáis a Jesús, el que fue muerto, no está aquí, ha resucitado como lo dijo. Y le dicen: ¿dónde se habrán llevado al Señor? Y él les dice: ha resucitado.
Luego, tras las mujeres, van dos discípulos, Pedro y el discípulo amado. Y el discípulo amado llega al sepulcro antes que Pedro, pero se le aparece el Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Eso viene en Lucas 24:34. El Señor Jesucristo estaba preocupado por Pedro. Pedro lo acababa de negar. Groseramente lo había negado. Y está preocupado por él. Es más, les envía un mensaje: díganle a Pedro que estoy orando por él, que el diablo lo ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero díganle que yo estoy orando por él. Así que se aparece a Pedro. Luego se aparece a los discípulos, dos discípulos que iban camino de Emaús. Lucas 24:13. Número 5, se aparece a los 10 apóstoles. 10 apóstoles, porque recuerden ustedes que en una de esas apariciones a los apóstoles no estaba Tomás con ellos. Tomás el incrédulo, Tomás el Dídimo. Viene Tomás y le dicen: vimos al Señor, vino el Señor, vimos al Señor, Tomás. Y Tomás dice: no es cierto, yo no lo creo. Es más, si no veo las huellas de los clavos en sus manos y su costado abierto, no creeré jamás. Bueno, una semana más tarde estaba con esos 10 discípulos Tomás, y se aparece el Señor Jesucristo a los 11 apóstoles. Y va para convencer a Tomás de que él estaba vivo. Le dice: ven y toca mis manos, Tomás, y no seas incrédulo, sino fiel. Luego en Juan capítulo 21 hay el relato de que Pedro y los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos, creo que eran Natanael y Felipe, van al mar de Galilea a pescar. Es más, van 7 de ellos. Pedro les dice: voy a pescar, y todos los demás dijeron: vamos contigo. Y allá se aparece el Señor Jesucristo, y no nada más les rostiza un pescado allí en las brasas para que cuando salieran del agua pudieran comer, sino que salen y les dice: traigan algunos de esos pescados que pescaron, de esos peces que pescaron, y come con ellos, con esos 7. Luego el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:6 dice que el Señor Jesucristo se apareció a más de 500 hermanos, estando todos juntos. Dice: muchos de los cuales ya murieron, pero otros todavía viven. También en 1 Corintios 15 dice que se apareció a Santiago. Santiago es hermano uterino del Señor Jesucristo. Es uno de los que al principio no creían en él, pero después de su resurrección, tanto Santiago como Judas, que eran hermanos del Señor Jesucristo, creyeron en él. Luego se aparece a los 11 en Galilea. Como le dijo a las mujeres: díganle a los apóstoles que vayan a Galilea, allá me verán, allá los comisionaré. Van a un monte ahí en Galilea, y el Señor Jesucristo se aparece a los 11 apóstoles. Luego se aparece otra vez a los 11 apóstoles en el monte de la Ascensión, allí cerca de Getsemaní, en el monte de los Olivos, para ser exacto. Se aparece a los apóstoles y se despide de ellos. Ese pasaje que leímos en Hechos capítulo 1. Se despide de ellos, lo ven ascender en una nube, vienen los ángeles y les dicen a los apóstoles: ¿qué estáis mirando al cielo, varones galileos? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Luego, después de eso, se aparece al apóstol Pablo en el camino a Damasco. Todos conocemos el relato de la conversión de Saulo, donde el Señor Jesucristo se aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el apóstol Pablo, de cruel, rudo perseguidor, se convierte en Saulo, el apóstol del Señor Jesucristo, apóstol a los gentiles. Luego se aparece también a Esteban en Hechos capítulo 7, cuando Esteban casi termina su discurso largo del capítulo 7 de los Hechos.
dice, veo al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. Luego otra vez se vuelve a aparecer al apóstol Pablo en el templo. Y allí le entrega un mensaje personal al apóstol Pablo, el Señor Jesucristo. Le dice, no temas, Pablo, yo estoy contigo. Testifica de mí aquí en Jerusalén y luego testificarás de mí también en Roma. Y finalmente, hermanos, se aparece a Juan, el apóstol amado, en una isla llamada la isla de Patmos. Y eso suma ya la 15ª aparición del Señor Jesucristo a distintas personalidades y a grupos de personas. A Juan allá en Patmos se le manifiesta como uno que estaba en medio de 7 candeleros, tenía en su diestra 7 estrellas. Sus ojos eran como llama de fuego, su boca con una espada encendida, su voz como el ruido de muchas aguas. Y se paseaba en medio de esos candeleros, y luego más tarde le explica al apóstol Juan lo que eso significaba. Pero allí el apóstol Juan ve al Señor Jesucristo. Así que, ¿qué más pruebas querríamos, amados hermanos? ¿Qué más pruebas querría alguien encontrar para persuadirse de que el Señor Jesucristo está vivo? ¿Saben qué, hermanos? El mensaje que quiero entregarles es que Cristo, el Hijo de Dios, está vivo y que está sentado a la diestra de Dios y que está intercediendo por nosotros. Ok, les voy a mencionar 3 evidencias perennes de la resurrección del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es el establecimiento de una iglesia. No existía la iglesia, hermanos. Antes de la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, siempre se habló del reino de Dios como que viene en camino. El reino de Dios está a la puerta, el reino de Dios está por llegar, o el reino de Dios está entre vosotros. Después de la venida del Espíritu Santo y ese evento de Hechos capítulo 2, donde son todos llenos del Espíritu Santo y hablan en lenguas, de allí en adelante se empieza a mencionar el reino de Dios ya como existente en el mundo. Y se refiere a lo que Cristo prometió en Mateo 16. Estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y si ustedes leen el libro de los Hechos, constantemente la predicación de los apóstoles era que el reino de Dios, la iglesia, está entre los hombres, está en el mundo. Bueno, pues esa es una evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Todavía su iglesia está en el mundo. Número 2, el fenómeno del cambio de el sábado a domingo. Yo sé que algunos hermanos que defienden mucho el sábado se van a inquietar con eso que estoy diciendo. Pero sí hubo un cambio notable, comenzando con la resurrección del Señor Jesucristo el primer día de la semana, un domingo. Esa aparición del Señor Jesucristo a Juan en la isla de Patmos ocurrió un domingo, el primer día de la semana. Estaba en la isla de Patmos y viene el Señor Jesucristo. En varios lugares en el Nuevo Testamento se habla de las reuniones de los discípulos el primer día de la semana. En Hechos 27 se habla de que junto a los discípulos a partir pan cada primer día de la semana. Estaban reunidos en Troas, allá donde llegó el apóstol Pablo para despedirse de ellos, el primer día de la semana. Y ese fenómeno del cambio de adoración, de lo que era la adoración del Señor Jesucristo o de Dios en el Antiguo Testamento, viene a cambiar con la resurrección del Señor Jesucristo. Los padres de la iglesia lo dijeron claramente y lo dijeron los apóstoles también. Ya no nos reunimos los sábados como en la antigua dispensación. Ahora, en honor de la resurrección del Señor Jesucristo, nos reunimos cada primer día de la semana para partir pan en su nombre. Eso es tomar la cena del Señor.
cada primer día de la semana. Luego, número 3, en esa lista de 3 evidencias perennes de la resurrección de Jesucristo está el establecimiento de la iglesia, está el fenómeno del cambio de día de adoración y luego finalmente el fenómeno de los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? Nosotros en la iglesia de Cristo, amados hermanos, enfatizamos mucho el participar de la cena del Señor cada primer día de la semana. Es uno de los sacramentos, una de las disciplinas que defendemos en el Nuevo Testamento. Y no necesitamos encontrar esa disciplina, esa doctrina docenas de veces para poder entenderla y poder practicarla. Si nada más lo encontráramos una sola vez cada primer día de la semana junto a los discípulos para partir el pan, eso nos bastaría y eso nos basta. Por eso es que nos reunimos cada primer día de la semana y tomamos pan. A los grupos familiares que tenemos aquí en la congregación, los instruimos desde el mero principio. Ustedes se van a reunir con su familia, los vamos a suplir con pan y jugo de la vid, copas, y ustedes van a servir la cena del Señor a sus familias cada primer día de la semana. El otro fenómeno de los sacramentos es el bautismo cristiano. El Señor Jesucristo lo dijo claramente en la Gran Comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la fórmula en la que nosotros, en la iglesia del Señor Jesucristo, bautizamos. Pues, amados hermanos, estos comentarios, nada más que anoté aquí para compartir con ustedes respecto a la resurrección del bendito Redentor. Me llama la atención este comentario que leí últimamente, en el que dicen: el sepulcro de Confucio está ocupado, el sepulcro de Buda está ocupado, el sepulcro de Mahoma está ocupado, el sepulcro del Señor Jesucristo está desocupado. Cristo no ocupó el sepulcro eternamente, lo ocupó 3 días y se levantó victorioso para ir a representarnos delante de la presencia de Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a compartir la estrofa de un himno para ustedes. Quiero que lo escuchen con atención.